¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacios para Hablar, aquí en Gran Canaria Televisión, que como cada semana abrimos para tratar temas que son del interés de espectadores como ustedes. En este caso, abrimos el Espacio para Hablar de hoy para conversar con el doctor Juan Luis Gómez Pinchetti, que es doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor además del Departamento de Biología de esta universidad y director científico del Banco Español de Algas. Y ya pasamos a saludarlo. Buenas tardes, doctor. Encantado. Y también está con nosotros la doctora Cristina Ruano. Ella es doctora en Salud Pública y Nutrición y licenciada en Farmacia. Cristina, también buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema interesante, como todos los que tratamos en Espacios para Hablar, pero vamos a hablar concretamente del mundo de las algas y de esta institución que, aún teniendo una importancia enorme en la investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en los avances de I+D+I, sin embargo no es muy conocida, tal vez por la ciudadanía, y de hecho eso es lo que vamos a hacer hoy en esta charla, en esta tertulia con nuestros invitados. Doctor, es usted, como habíamos dicho, el director del Banco Español de Algas y además el nuevo profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero ¿qué otras cosas podemos y debemos saber para conocer mejor al doctor Gómez Pinchetti? Bueno, pues nada, yo en su momento estudié Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas, de la primera promoción de Ciencias del Mar en toda España. De eso hace ya hace unos cuantos años, sí. Y éramos además la primera facultad de toda España. Después se han ido abriendo nuevas facultades en algunas universidades en la península, pero nosotros seguimos siendo una facultad con tradición. Seguimos recibiendo alumnos que vienen de la península y bueno, una vez que terminé los estudios, mi interés por la investigación, entré en el grupo que se estaba formando para trabajar en biotecnología de algas. Pues hice estancias en algunas universidades, en la Universidad de Uppsala en Suecia y posteriormente en el INRA en Francia. Después volví, terminé la tesis doctoral. Y bueno, una cosa lleva a la otra y finalmente pues entré como profesor en el Departamento de Biología y hasta el momento. En medio de todo esto, pues con el profesor Guillermo García Reina, que fue el precursor del grupo de investigación y de empezar la línea de trabajo en biotecnología de algas, pues tuvimos la oportunidad de generar y de construir una infraestructura que está en el muelle de Taliarte, aquí en el municipio de Telde, que bueno, primero se llamaba de otra forma, pero terminó siendo, por la envergadura del proyecto, denominándose Banco Español de Algas. Tenemos relación con muchos grupos de investigación dentro de la universidad, precisamente por la línea de trabajo que llevamos. Colaboramos con el Instituto de hecho somos miembros del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, colaboramos mucho con el Instituto de Acuicultura y Desarrollo Sostenible, trabajamos con el Instituto del IDETIC de Ingenierías y bueno, trabajamos con mucha gente dentro de la universidad y fuera también. Ahora, poco a poco iremos profundizando en toda la estructura de estructura y finalidades, porque son muchas las finalidades y los fines y los proyectos que se llevan a cabo en el Banco Español de Algas, por acrónimo BEA, que así que además también familiar en esta tertulia. Pero ahora, si me lo permite, vamos a conocer también a nuestra otra invitada, la doctora Cristina Ruano. Cristina, habíamos dicho que eres licenciada en farmacia y doctora en nutrición y salud pública. Así ¿Qué es, más sí. tenemos que saber de Cristina Ruano? Bueno, yo me dedico fundamentalmente a la docencia, como tú acabas de decir, aparte también a investigación. Y sobre todo en los últimos años estoy también haciendo bastante labor de educación y comunicación nutricional, dedicándome bastante empeñada con esto porque un poco para transferir todos los conocimientos que se generan muchas veces en la universidad y no se transfieren a la gente, el hacerlos accesibles y fáciles para todo el mundo en un campo tan importante como es la nutrición, que influye y mucho en nuestra salud a lo largo de la vida, ¿no?
y así que hago un poco de todo. Después también hago consulta a nivel particular, sobre todo atiendo a nivel de educación nutricional a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que necesitan organizar un poco y hacer este tipo de educación, y bueno, gente también que no hace falta que sea con trastornos. Y bueno, soy madre y que ya esposa. Bueno, pues ¿qué les parece si una vez hechas las presentaciones de los invitados, ahora ya le damos un carácter de tertulia a esta charla, a esta entrevista, y empezamos a conocer, ya después de los invitados, al BEA. Y ahora nos toca conocer a BEA. ¿Qué es el Banco Español de Algas y cómo nació, Juan Luis? Bueno, pues el Banco Español de Algas, el BEA, que todo el mundo lo conoce con esas siglas, es una infraestructura que se generó a finales de los años 80, insisto, en el muelle de Taliarte, con una idea muy clara. Ya teníamos cierta experiencia en qué era lo que se podía hacer con las algas en Canarias, estamos rodeados de agua de mar por todas partes, tenemos luz del sol 365 días del año, y estaba un laboratorio pequeño en donde se podían hacer cosas pequeñas. Y nuestra idea principal era, queremos hacer cosas grandes, necesitamos un espacio donde podamos montar grandes tanques de cultivo, fotobioreactores, que tengamos agua de mar disponible continuamente, y entonces fue cuando conseguimos el espacio en Taliarte. A partir de ahí, pues empezar a trabajar en el desarrollo de proyectos, tanto mejorar lo que era la infraestructura una vez que estábamos establecidos allí e ir desarrollando todos estos proyectos que han dado lugar finalmente al proyecto central que tenemos en la instalación, que es el Banco Español de Algas. ¿Qué es el Banco Español de Algas? Es una colección de cultivos de microalgas y cianobacterias del ambiente macaronésico, pero principalmente especies de Canarias, que nunca habían sido estudiadas desde el punto de vista científico y que tienen un potencial interesantísimo desde el punto de vista biotecnológico. La colección ha ido creciendo, en la actualidad tenemos más de 2.000 cepas de microalgas y cianobacterias, cumplimos con todos los requerimientos que se nos piden desde el punto de vista de lo que es la conservación de la diversidad. Actualmente aplicamos lo que es el protocolo de Nagoya para el uso de los recursos genéticos, trabajamos en el desarrollo, en los comités del desarrollo de estándares en Europa para el campo de las algas y los productos derivados de las algas. Es decir, hacemos mucho y desarrollamos nuestros proyectos y tenemos muchas líneas de trabajo abiertas, siempre con esa idea de poner en valor la diversidad de algas que tenemos en Canarias desde el punto de vista biotecnológico. Es decir, que cumplan una función para la sociedad. Claro, hay una... Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, supongo que sí, pero a cualquier ciudadano de a pie se nos habla de algas y, bueno, pues a todos se nos dibuja una idea clara de qué es un alga. Pero hay que hacer diferencias porque no solo son las algas que nos encontramos paseando por la playa de la Cantera, ¿verdad? Claro. Dentro del mundo de las algas podemos distinguir dos grupos fundamentales. Lo que son las macroalgas, que son las algas macroscópicas, que son las que vemos cuando vamos en la zona costera, en las zonas de roca, en las zonas de playa en muchas ocasiones. Y después tenemos lo que son las microalgas, que son organismos vegetales microscópicos que realizan la fotosíntesis. Y cuando nos vayamos en el agua de mar, no solo en el agua de mar, también en aguas continentales, no las vemos, pero las tenemos alrededor. Suelen tener entre un tamaño de 5 micras a 50 micras, que es un tamaño muy pequeño que solo se ve al microscopio. Pero están ahí. Y sin embargo tienen una importancia tremenda. Fundamental. Desde el punto de vista ecológico, en el océano son los productores de oxígeno. Nosotros dentro de lo que son las microalgas englobamos también lo que son las cianobacterias. Y las cianobacterias son los primeros pobladores fotosintéticos en el océano antiguo, que fueron los que generaron el proceso fotosintético y por lo tanto la atmósfera oxigénica que tenemos en la actualidad, el oxígeno que respiramos. Y lo importante de las cianobacterias, que hay que reconocer, mucha gente son organismos procariotas, es decir, no tienen una estructura celular definida, tienen estructura de bacteria, pero tienen clorofila y realizan la fotosíntesis. Y nosotros trabajamos con ellas en el laboratorio igual que si trabajamos con el término correcto de microalga. Tienen su medio de cultivo, necesitan luz para crecer y generamos biomasa a partir de esas condiciones, ¿no?
Bueno, esto empieza a ponerse interesante porque esto empieza a ponerse muy interesante porque ya se abren muchos campos simplemente con esta explicación introductoria que nos acabas de dar, Juan Luis. Pero para poder llevar a cabo todo este proyecto ya no solo hace falta una tecnología avanzadísima, sino que por otra parte hace falta una plantilla que funcione como un equipo y que tenga, pues, yo no sé cómo funciona, si funciona en base a proyectos o es una plantilla fija o cómo, pero hace falta un equipazo. Vaya. Fundamental, eso pues es importantísimo, el formar un equipo compacto que te ayude a desarrollar los proyectos. Nosotros en la actualidad, en los últimos años, siempre hemos ido enganchando proyectos uno detrás de otro. Al principio éramos un equipo más pequeño, pero cuando surgió el proyecto Banco Español de Algas, conseguimos proyectos asociados a esta idea y tuvimos que crecer, porque si no era imposible. Y en la actualidad, dentro de la universidad, pues además estos grandes proyectos generaron la necesidad de tener, de crear lo que es el Parque Científico Tecnológico de la universidad, y entonces ellos se encargan de hacer la gestión de los fondos y los proyectos que nosotros tenemos, porque estos grandes proyectos europeos llevan mucho papeleo, muchos temas de auditorías, etcétera, etcétera, y la universidad no podía dedicar muchos recursos a este tipo de cosas, y por eso se creó la fundación. Entonces la gestión nos la hace la Fundación Parque Científico, y todo lo que es el grupo de trabajo se gestiona a través de lo que es el Parque Científico. En la actualidad somos 15 personas, entre investigadores, profesores de la universidad, investigadores y personal técnico, y para desarrollar y mantener todo lo que es la infraestructura, ¿no? Y Juan Luis, ¿qué aplicaciones? Porque tienen un montón de aplicaciones, ¿no? Aparte de la investigación propiamente dicha, tiene un montón de aplicaciones prácticas que la gente pudiera conocer, ¿no? Bueno, el tema de las algas es un mundo que además se nos va abriendo desde lo que es la investigación básica en el descubrimiento de nuevas especies. Por ejemplo, nosotros en la colección tenemos especies que nunca habían sido citadas para Canarias, pero tenemos especies que nunca fueron citadas para la ciencia, es decir, nuevas especies que hemos recolectado en las bioprospecciones que hacemos alrededor de Canarias. Y lo que hacemos es poner todas esas especies en valor. En valor buscamos, estudiamos si somos capaces de producirlas en grandes cantidades y el nivel industrial, y además cuáles pueden ser sus aplicaciones. En el mundo de las aplicaciones de las algas, desde lo más común, que es el tema del consumo humano, ya estoy hablando no solo de macroalgas, sino también de microalgas. Eso es que empieza a ponerse interesante. Pero también otros campos de aplicación muy interesantes, como pueden ser, dentro del campo de la nutrición y de la alimentación, por ejemplo, hay una serie de productos que se obtienen de forma industrial a partir de las algas, y los estamos usando a diario, y la mayor parte de las veces y la mayor parte de las personas no saben que los ejemplos del agar, los carragenatos y los alginatos, los estamos consumiendo con códigos el E401 al E407 que corresponden a estos estabilizantes, gelificantes, y son productos que exclusivamente se obtienen de las algas. En las pastas de dientes, en muchos alimentos enlatados, en yogurts, flanes, todo este tipo de alimentos que contienen además leche, se suelen usar este tipo de elementos que vienen, en la actualidad, se obtienen principalmente de algas que son cultivadas en mar abierto, en grandes extensiones de océano, donde se desarrollan las técnicas de cultivo y se obtienen de ahí. Un poco más. Y esto relacionado con la alimentación, pero después tenemos un montón de posibilidades dentro del campo de las cuestiones biomédicas, sustancias que son antibacterianas, antifúngicas, anticancerígenas y antivíricas. Ahora estamos trabajando mucho en el tema de la búsqueda de antivirales frente al COVID. Y en las últimas publicaciones, en los últimos meses, ya hay componentes, se han identificado componentes a partir de algas que sirven para inhibir la penetración del COVID dentro de lo que es el organismo. Y entonces hay empresas que se están dedicando a hacer sprays nasales para evitar inhibir la penetración del virus. Y hay mucha gente trabajando en la búsqueda de este tipo de cuestiones.
Pero cosas como el tema de la cosmética, el tema de la nutracéutica, la búsqueda de antioxidantes. Es que, perdona, que ¿sí? tienen muchos pigmentos antioxidantes, Sí, ¿verdad? sí, con pigmentos. muchas propiedades para la salud. Sí. O bueno, o que se ha estudiado. De hecho, nosotros participamos, el grupo de investigación en nutrición participó en un proyecto, el MacBioBlue, también con microalgas. Y bueno, analizando toda la literatura científica y haciendo revisiones sistemáticas de los pigmentos antioxidantes y su relación con la salud, vimos bastantes cosas. O sea, que el consumo de este tipo de pigmentos habría que ver bien también, o sea, la dosificación. O sea, hay muchas cosas todavía que no están tan claras, pero protege frente a enfermedades cardiovasculares, dislipemias, diabetes, los antioxidantes, estoy hablando, ¿no? La ficocianina, la fitolitrina, algunas clorofilas. Con este tema hay que también aclarar, porque la gente dice, bueno, y estos elementos no los podemos obtener también de plantas terrestres. No, en las plantas terrestres han sido muy estudiadas, son muy conocidas, y lo bueno que tiene el trabajo con algas es que las algas viven en un ambiente que es diferenciado, viven en el agua de mar o también en aguas continentales o ambientes extremos. Y para poder trabajar funcionar en esas condiciones necesitan regular su metabolismo, y eso significa sintetizar elementos que les permiten aguantar esas condiciones, y es ahí donde está la cuestión original. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con las algas de ambientes extremos, algas que crecen en las fumarolas de los volcanes, algas que crecen en las salinas, que son ambientes hipersalinos, o por ejemplo tenemos una subcolección dentro de nuestra colección que son muestras que obtuvimos del volcán de la Restinga. Fuimos allí cuando estaba en erupción, a muy bajo pH, alta concentración de CO2, y aislamos las células que estaban viviendo allí. Que curiosamente esa fue una noticia que en su momento se dio, muy interesante por otra parte, porque todo el mundo dijo, bueno, ahora este volcán submarino llega y tiene toda esta erupción y acaba con la vida y resulta que 45 días después había microorganismos de todos los colores. Esto fue interesantísimo. Es muy interesante, está publicado en revistas muy importantes científicas, y la capacidad que tiene el medio, en este caso el océano, de recuperar sus condiciones, estabilizar, y de los organismos que han resistido esas condiciones de estrés, volver a generar todo lo que es establecer de nuevo la cadena trófica. Y casi que nos metemos un poco en el mundo ya de la filosofía, porque tú llegas y dices... Esto no es volver un poco al origen. Es decir, cuando uno trata con organismos como hongos, bacterias, algas, protozoos, levaduras, esto no es volver al origen de la vida. Es decir, intentar encontrar lo que nos hace falta para mejorar lo que tenemos, volviendo al origen. Efectivamente. Bueno, con eso tenemos un ejemplo muy representativo en este escenario que estamos viviendo ahora de cambio climático, de cambio global. Se están buscando herramientas para mitigar lo que son los efectos del cambio climático, y una de las cuestiones que están sobre la mesa, valorándose proyectos muy importantes desde el punto de vista económico, pero también técnico, es utilizar algas como sumideros de carbono en granjas oceánicas. Los coreanos lo están haciendo, en los países orientales están trabajando mucho en ello, y aquí en Europa se está planteando la posibilidad de desarrollar sistemas de cultivo superficiales en el océano, en medio del océano, que hagan de sumidero de carbono. A través del proceso fotosintético capturan el CO2 y se elimina de la atmósfera y se convierte en biomasa, ¿correcto? Y bueno, y eso es lo que llamamos los factores ecosistémicos, ¿no? El beneficio ecosistémico. Pero, por ejemplo, nosotros en el laboratorio hemos trabajado en algunos proyectos para bioremediar. ¿Qué es bioremediar? Es utilizar algas para limpiar aguas residuales. Y lo hemos hecho con agua de mar, y lo hemos hecho con aguas residuales urbanas. La cantidad de campos que se abren aquí. Claro. Bueno, una cosa. Y la aplicación después de la biomasa, porque nosotros siempre trabajamos no es hacer un proceso por hacer un proceso, sino este proceso lo desarrollamos para buscar una aplicación. Y en este caso, en un proyecto europeo que se llama Savannah, hemos estado usando aguas residuales muy contaminantes, las diluimos en agua de mar y las usamos como medio de cultivo para hacer crecer las algas, y el producto final que se genera es un bioestimulante, biofertilizante agrícola.
Madre mía. ¿Vale? Hay una empresa detrás que valora la biomasa que nosotros producimos en ese sistema, hace extractos y los añade a fertilizantes que se usan en la agricultura. Antes hablábamos, que tengo que aprovechar que está Claro. la especialista en nutrición aquí. Antes hablábamos de las aplicaciones de las microalgas en la nutrición. Pero ¿y las macroalgas, Cristina? Sí, bueno, las macroalgas, yo la verdad que también tienen una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Y lo que dice Juan Luis, que es que llevamos años tomándolas y no somos conscientes de todo lo que se usan en la gastronomía. Después de que en los últimos años sí que hay como un aumento de la cocina japonesa, ¿no? Porque bueno, por lo menos cuando yo era joven no se comía tanta alga como ahora, ¿no? Ni tanta comida japonesa. La gente está más familiarizada, pero aún así todavía hay un gran desconocimiento también de todo lo que se puede utilizar y también de lo bueno, de los efectos beneficiosos para la salud, ¿verdad? Es importante. Pero vamos a ver, nosotros, y esto es una pregunta que ya le hago a los dos, estamos hablando de las virtudes y de las bondades de las algas y de las microalgas, tanto macros como micros. Bueno, más micro, hemos hablado más bien de las micro. Pero esto se puede consumir, porque claro, yo me imagino que al ser naturales de un medio acuático con gran cantidad de sal o gran cantidad de yodo, esto se puede consumir como, digo, como estos dos principios activos más básicos. Bueno, es que habría que diferenciar, sin ser yo la experta, que es Juan Luis, me estoy aquí, pero hay que diferenciar entre las macroalgas y las micro. Las micro tienen un cultivo en tanques que no lleva agua salada, ¿verdad? Bueno, las hay de ambiente marino y después de ambientes dulceacuícolas. Pero sí es importante recalcar aquí, porque hay que dejarlo bien claro. Uno no puede ir a la costa, recolectar algas y llevarlas a... ¿Qué se hace? Pues no se debe hacer. Pues ese mensaje es muy importante transmitirlo. Claro. Por varias razones. La primera, en Canarias nosotros hemos trabajado mucho también con macroalgas. En los principios, nuestra línea principal de trabajo eran las macroalgas. Y identificamos en Canarias hay una alta diversidad de especies de macroalgas. Pero las poblaciones son muy pequeñas por nuestra condición de isla, con poca plataforma oceánica, y no se pueden explotar. Eso es lo primero. Entonces, en Canarias el desarrollo de este sector pasa por el desarrollo de sistemas de cultivo, que sabemos cómo se hace, y son factibles, somos capaces de producir biomasa. A esto se le suele llamar acuicultura marina. Las algas entran dentro del término ese de acuicultura. Y entonces, las algas que se producen en sistemas controlados de cultivo tienen una calidad y una trazabilidad, es decir, nosotros desde que establecemos un cultivo hasta que lo cosechamos, sabemos qué es lo que ha pasado en el tanque, ¿vale? Y se hace además con flujos abiertos de agua, el agua está continuamente renovándose, el agua pasa por sistemas de filtración y limpieza. Es un proceso absolutamente sostenible y limpio, ¿no? Amistoso con el medio y con las propias algas. No todas las algas se pueden consumir. Efectivamente, hay algunas algas que pueden tener exceso de yodo, hay ya una normativa y una legislación que lo establece. Entonces, hay que consumir las algas que encontramos en el mercado. Y aquí es muy fácil ya encontrar algas. Porque han pasado su registro sanitario. Efectivamente. Claro. Y bueno, y aunque no las producimos aquí en Canarias, vienen de empresas que que cumplen con todos los requisitos que se establecen para el consumo o la venta de productos alimentarios. O sea, hay muchas empresas en Andalucía, en Galicia, que ya tienen sus permisos, desarrollan esta actividad y venden. Además se puede encontrar por internet y tal, con todas las garantías. Pasan sus análisis microbiológicos, metales pesados, etcétera, etcétera, que es siempre una de las... ¡Ay, esto no tendrá algún tipo de contaminante! No, todas esas algas son seguras. Eso que comentaste es también algo que comentar, muy interesante, la cantidad de metales pesados que pueden absorber o no, ¿no? Al igual que hablamos del pescado. Claro. En cuanto a las algas, esto... Sí, hay unas... ¿Qué es lo que pasa? Yo insisto en lo mismo, las algas que encontramos nosotros en el mercado cumplen con la normativa porque lo tienen que cumplir. Claro. Efectivamente, y en casos muy puntuales, hay algunas especies que son capaces, por ejemplo, de acumular yodo. Pero acumulan yodo, que es una de los bulos un poco que hay con el tema algunas algas pardas,
de forma orgánica. No es de forma inorgánica, que es donde puede generar algún tipo de problema. Pero para eso también se está estableciendo en Europa una legislación que establece los niveles de yodo. Y ahora yo particularmente estoy metido en el Comité de Estandarización Europeo y se están estableciendo lo que serían los estándares de calidad para las algas y los productos derivados de las algas, considerando este tipo de cosas, ¿no? En Europa están apostando por ello. Hay una normativa que es la normativa de Novel Food, ¿vale? Que hay que cumplir para los nuevos alimentos y bueno, es una cuestión de pasito a pasito y de conocimiento y de generar esta seguridad para el consumidor. Claro, porque es importante decir lo que acaba de nombrar Juan Luis del Novel Food, que por lo menos en Europa la legislación es muy estricta, ¿verdad? Y entonces no se lanza para que algo se apruebe, o sea, en este caso un alga, macro o micro, que no se haya consumido que no se haya consumido hasta ahora y se quiera probar como novel food o alimento nuevo, es la traducción. La legislación es súper estricta y hay que cumplir con un montón de cosas, y entonces la gente puede estar tranquila y segura que cuando ya estén en el mercado es porque han pasado por todo este proceso, que además es muy tedioso y complicado. De hecho hay cosas y costoso. De hecho hay cosas que uno ve en ratones, ¿no? Analizas en ensayos con ratones o en células in vitro y demás que pudieran ser buenas, pero al final como pudieran ser buenas para la salud, pero como es tan tedioso este proceso, al final no se hace, ¿no? Ni por parte de instituciones públicas, ni de las empresas, ni, bueno, hay quien lo hace, pero bueno, que es un proceso muy estricto y muy escrupuloso. Entonces, a nivel popular existe esa creencia de, bueno, como es natural es bueno. No, claro, pero eso tampoco es. Efectivamente, eso tampoco es. A mí, por ejemplo, ya que estoy aquí, y muchas veces lo hemos hablado, a mí no me gusta nada, por ejemplo, el término superalimento, que se usa mucho, por ejemplo, para espirulina. Para la espirulina, la espirulina, Arthrospira platensis, que es una cianobacteria que se ha consumido desde hace muchos años en el mundo y ahora pues la denominan un superalimento. Yo no utilizo nunca ese término y no me gusta nada. Que obviamente los tienen en el BEA. Sí, claro. Tenemos además una espirulina que es canaria, que hemos aislado de Fuerteventura, sí. Y entonces es importante también cuando hablamos de todo esto, también que la gente conozca que, por ejemplo, las macroalgas son una fuente importante de fibra. Aparte de las sales, nunca vamos a tener algas en un plato que sean el elemento fundamental de un plato. Siempre se van a usar como condimento. Y puedes controlar el contenido en sales que tienen, pero sobre todo son importantes como fuente de fibra, de carbohidratos, de las macroalgas. Y las microalgas como fuente de proteína. Generalmente tienen menos carbohidratos y más proteína. Y hay algún ejemplo muy interesante. Con la etiqueta de Novel Food hay una empresa española que produce una microalga que le llaman fitoplancton marino, que es una especie de microalga que se llama Tetraselmis chui, y que muchos chefs reconocidos en la cocina española usan como plancton marino, ¿no? Y es una fuente de proteína importante. De hecho, con poner una pequeña cantidad ya el plato se vuelve verde y adquiere un color y una textura, pues eso, a alga marina, ¿no? Que podrían servir entonces, perdona Chema, no, faltaría más. Te interrumpí, podrían servir para también estados carenciales, ¿no? Para nutrición en estados carenciales o en poblaciones. De hecho se ha intentado también esto, se hace, ¿no? Bueno, ustedes mismos también, corrígeme si no me equivoco, fueron al Sáhara, ¿no? Con la población saharaui. Sí, bueno, alguna en colaboración con una asociación que estaba muy interesada en poder transmitir el cultivo tradicional de espirulina y el uso tradicional de espirulina. Para evitar eso como fuente de proteína. Y para mejorar los niveles de hierro, ¿verdad? O sea, puede ser una fuente... Sí, interesante. Sí. Pero nunca va a ser el elemento fundamental. No, claro, todo esto hablando, ahora cuando tú nombró los superalimentos me encanta, porque es que por muy superalimento que en todo caso fuera, eso tiene que entrar dentro de un contexto de dieta saludable. O sea, no esta creencia que tenemos de ponerle el milagro a la alcachofa o a la espirulina y entonces toma un montón
montón, pero luego el resto de la comida es una porquería, ¿no? Nutricionalmente hablando. Pues claro, eso es un error. Me cojo unas magdalenas y les pongo espirulina. Espirulina, eso. Bueno, no, ya eso no es original, ya eso se hace. Ya pan con algas, por ejemplo, hay en el mercado galletas con algas. Las algas entran en cualquier tipo de alimento. Y si me permites comentar, vamos a ver, también la gente tiene mucho la idea de que las algas están asociadas a la cocina tradicional oriental. Los japoneses, los chinos y los coreanos comen algas, efectivamente, comen muchas algas. Además, especies que ellos cultivan, que tienen el control desde mediados del siglo pasado, tienen un control. Hay gente que se dedica, son granjeros del mar produciendo algas y tienen un mercado, son un mercado importantísimo en esa zona y ellos empezaron a exportar algas, el nori famoso, en los restaurantes japoneses. ¿Cuál es la cuestión importante aquí? La cuestión importante es que nosotros las tenemos que adaptar a nuestra dieta. Y te pongo el ejemplo, a nuestra forma de cocinar y de comer. No hay nada más curioso que comer una tortilla española con algas. Van perfectamente con ese tipo de platos, en unas croquetas. Tengo muchos alumnos que llegan al laboratorio a hacer sus prácticas. Oye, profe, al final me quiero llevar unas algas de las que estoy cultivando aquí, ¿no? Venga, ya te las llevas, las tienes que cocinar así, y vienen. Pues mira, mi madre hizo unas croquetas y me hice una tortilla y me salió genial. Un revuelto de setas con champiñones, con ese tipo de cosas. En un las potaje. tenemos que en un potaje. El otro día con los hermanos Padrón hicieron unas empanadillas envueltas en lechuga de mar. Es buscar esa forma de incorporarlas en nuestra forma de cocinar, ¿no? Y yo no soy cocinero en absoluto, pero curioseo y hay muchas posibilidades. Cristina y yo hemos compartido otros espacios, en este caso con criterios culinarios, y ella tiene un semáforo con el que califica los nutrientes o la combinación de los nutrientes en una elaboración gastronómica. Cristina, ya te voy a poner ahora en el brete. Sí, me aprieto. Si cogemos una tortilla de papas con algas, ¿eso qué color le pones en el semáforo? Entendiendo que los colores de Cristina, en el semáforo de Cristina, son en cuanto a frecuencia de consumo, no porque sea malo o bueno, sino si se puede consumir en mayor o menor medida. Una tortilla de papas con algas. No sé si va a ser mi objetivo, porque a mí la tortilla de papas es decir que me encanta, la verdad, es algo que me gusta bastante. Le voy a poner un verde de entrada, ¿no? Pero bueno, en sí, como decía Juanli, el añadirle el alga le puede dar un sabor muy bueno, le puede dar algunas propiedades mejores, pero bueno, la base de la tortilla es la papa, el huevo y el aceite. Ya, pero nos encontramos con la proteína del huevo, no encontramos con la proteína del alga. Sí, por eso, pero bueno, yo no dejaría de darle una frecuencia de amarillo. Amarillito. Amarillo, no es algo para tomar todos los días la tortilla de papas, ¿no? No, las algas, no puedes estar continuamente comiendo algas. Lo digo por experiencia, que me ha tocado en algunas ocasiones en reuniones y tal, pues con gente de empresas, o pues venga, viene un chef que además no sabe mucho cómo cocinarlas y entonces un plato y otro plato y otro plato, al segundo plato ya nadie era capaz de comer nada. El sabor es fuerte, sí, sí. es salado. Algunas algas que se consumen en la actualidad, el kombu, la laminaria, está asociada al sabor umami. Y eso lo reconocen muchos cocineros, muchos chefs. El nori, además, se puede conseguir tostado, se puede conseguir de muchas formas, pero las algas que tenemos aquí, hay empresas españolas que producen, por ejemplo, el espagueti de mar, que es una alga parda muy interesante. El tema no me sale ahora. Bueno, algunas especies que tenemos en las costas españolas, que bien procesadas, son muy interesantes desde el punto de vista gastronómico. A mí es que me interesa mucho, incluso ya no el acrónimo, BEA, sino lo que significa. Banco Español de Algas. Es decir, ¿cuántos bancos de algas hay en España? No, vamos a ver, teniendo en cuenta que lo que es la colección del Banco Español de Algas, cuando estamos hablando de la colección, colecciones privadas o investigadores que tienen sus propias colecciones hay, pero claro, ellos mantienen su colección para hacer experimentación.
Nosotros en su momento obtuvimos primero el apoyo del Gobierno de España de reconocer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la colección del Banco Español de Algas, como además servicio para algunas empresas que estaban muy interesadas en su momento por el tema de la obtención de biocombustibles a partir de algas, ¿vale? Y esto generó que fuésemos creciendo, financiación, y además nosotros ya llevábamos trabajando en cómo se podía reconocer o certificar una colección como la nuestra, y obtuvimos también a través del Gobierno de España el reconocimiento como Autoridad Internacional de Depósitos de Microorganismos y en este caso de microalgas, ¿no? Y ahí está nuestro punto importante. Una autoridad de depósito como la nuestra significa que tenemos que dar el depósito a las empresas y a los centros de investigación que, por ejemplo, desarrollan propiedad industrial, están obligados a depositar sus cepas en una autoridad internacional de depósito. Y que en este caso es el BEA. En España es el BEA, pero es que en Europa solo hay dos autoridades, dos y media, por decirlo, porque hay una AIDA, una Autoridad Internacional de Depósitos, que también tiene bacterias, levaduras y hongos y algunas microalgas. Pero de microalgas hay dos, una que está en Escocia y nosotros. Entonces, ese es uno de los servicios que nosotros podemos dar en la colección. Nos llaman de empresas y de centros tecnológicos de cualquier sitio del mundo interesados en cuáles son las condiciones para depositar su cepa en nuestra colección. Aparte de esta certificación, que insisto, en el mundo solo hay 9. En el mundo completo, autoridades internacionales de depósito de microorganismos, en este caso microalgas, solo hay 9. Y tenemos otras certificaciones de autoridades de la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, pero la importante es esta. O sea, somos una institución absolutamente reconocida a nivel internacional. Sí, sí, sí. No, y además con compromisos adquiridos, porque cuando el reconocimiento de IDA, además el gobierno lo hace a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y ellos nos tienen de referencia. Es decir, cuando a ellos les llega una patente, una solicitud de patente, lo primero que hacen es consultar con nosotros si está depositada en la colección, y nosotros damos un acceso al código porque hay una serie de requisitos que hay que cumplir para el reconocimiento de la patente, ¿no? Y como todos los bancos que trabajan con un potencial de acción, en el Banco Español de Algas también se trabaja con un número determinado, no determinado, pero con un número de algas entre las propias y las depositadas de fuera. ¿Cuántas algas, de cuántas formas de algas estamos hablando? Vamos a ver, yo no soy el responsable de lo que es la propia colección, pero yo en los números que me llegan cuando, oye, ¿cómo estamos? Y en la actualidad tenemos más de 2.000 cepas. Y más de 2.000 cepas. Madre mía. Prácticamente el 75% son cepas del entorno de Canarias. Y después el resto son cepas del entorno de la Macaronesia. Y, por ejemplo, tenemos una colección de investigación, es decir, cosas que ya sabemos que funcionan, las tenemos reservadas para hacer investigación. Y bueno, lo importante de esto es que muchas, como comenté antes, no se han reconocido. Entonces nosotros desarrollamos proyectos para ponerlas en valor y en el futuro hacer lo que es transferencia a una empresa que esté interesada en desarrollar aspectos novedosos dentro del campo de la microalgas y que quieran tener su cepa original, pues que puedan trabajar con nosotros en ese... ¿Y cuántos proyectos tienen ahora en marcha? ¿Cuántos tienen abiertos? Bueno, el tema de los proyectos es un tema muy amplio. Sí tenemos unos cuantos potentes a nivel europeo, unos cuantos más limitados a nivel nacional y del gobierno autónomo, pero vamos a ver, somos varios investigadores, cada uno responsable de algunos proyectos, y en la actualidad debemos tener 5 o 6 proyectos en curso, ¿no? Bueno, que es bastante eso. Sí, en comparación con otros grupos de investigación, pero es lo que comenté antes, para poder mantener una infraestructura como esta y una cosa importante, la colección la mantenemos viva. Claro, las bacterias, los hongos y tal se mantienen liofilizados, crioconservados. Nosotros tenemos que mantener las células vivas. Claro. Sí, además los cultivos son clonales, es decir, empezamos los cultivos a partir de una sola célula, y eso tiene un trabajo muy, muy importante. Maternal, ¿no? Casi. Sí. Y bueno, y es importante recalcar eso, que además son cepas originales, no son cepas de otros científicos que nos las han pasado, ni de otras colecciones. Nuestra colección es original.
¿vale? Antes citaste un tema que a Cristina le preocupa mucho, porque en cada uno de los programas que hacíamos juntos terminaba siempre con la misma coletilla, y es que es el cultivo, el trabajo con las algas y los resultados de esos trabajos, pues tienen mucho que ver con la biosostenibilidad, ¿no? Eso es fundamental, el poder trabajar. Es que esta línea de trabajo es muy atractiva. Yo cuando me piden dar una charla y tal, siempre uso terminología que además está en el sentido, en los textos y cuando se habla en la televisión. El tema de sostenibilidad, el tema de amistosos con el medio ambiente, el tema del escenario de cambio climático, mitigación del cambio climático, sumideros de carbono, todo esto que he ido comentando. Es muy interesante trabajar de esta manera. Nosotros intentamos, aplicamos técnicas sostenibles para el desarrollo de los sistemas de cultivo. Cosas curiosas, por ejemplo, reciclamos agua, reciclamos CO2, por ejemplo. El CO2 que usamos en el laboratorio es un CO2 reciclado de un proceso de reciclado de gases de combustión de una chimenea de la zona industrial del Goro, ¿vale? Y es muy atractivo. Oye, mira, no estamos usando CO2 puro, estamos usando CO2 reciclado. Agua de mar. Que de otra forma hubiera sido contaminante. Claro, porque tú, estás añadiendo. Entonces, no usar combustibles fósiles, pues poder utilizar, que todavía no lo hacemos, pero que lo tenemos en mente, ¿no? El tema de planchas fotovoltaicas para obtener energía y trabajar en lo que es residuos cero. Y incluso cuando trabajamos en el laboratorio, obtenemos la biomasa y la vamos a procesar, nunca generamos residuos, siempre la aprovechamos al máximo. Hacemos un extracto, hacemos uno, pero cuando terminamos con uno, seguimos con el otro hasta que ya... Pero mira, a ver, porque a mí tú me estás contando cosas y se me están encendiendo pantallitas. A ver, cuando se utiliza una materia y se transforma, es una especie de proceso metabólico, siempre queda un metabolito, siempre queda un residuo metabólico. No siempre. Pues ahí, eso es lo que yo quiero que me cuentes. En biología, ese concepto ahora se llama biorefinería, una refinería de productos biológicos. Entonces, la idea es, yo quiero obtener un producto, pero al mismo tiempo que obtengo un producto, obtengo un subproducto y reciclo cada uno de los pasos. Voy reciclando. Eso es abrir la cabeza. Hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, nosotros con el tema de los pigmentos. Hay pigmentos que se disuelven en agua, pigmentos que se disuelven en algunos solventes orgánicos. Entonces, hacemos primero una extracción en agua. Cuando obtenemos el pigmento que nos interesa, cogemos la biomasa residual y la reutilizamos en la obtención de otro pigmento. Y al final, el residuo, entre comillas, que nos queda, lo usamos para producir un biofertilizante, un pienso para acuicultura. Y esa es la idea, ¿no? Esto es el futuro, Ruano. Es el futuro, ¿verdad? Sí, hay que tenerlo, el concepto de biorefinería, ¿no? En todos los proyectos ahora nos lo piden además, oiga, ¿y usted el proceso que usa? Pues mire, nosotros estamos intentando generar, además todos estos proyectos europeos llevan lo que se llama el establecimiento del ciclo de vida, ¿no? Usted qué es lo que consume y cómo lo equilibra, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que hacer una matriz con la que se trabaja, yo uso esto, pero estoy aprovechando esto, y al final el balance es cero. Hay varias industrias en las que esto es interesante y que ya utilizan todo este procedimiento, y una es pues la que Cristina es especialista, en farmacia. ¿En farmacia se utiliza ya mucho la alga, Cristina? Se utiliza sobre todo en cosmética. En cosmética se usa mucho y de hecho yo he visto cremas que se están vendiendo en Nueva York, en los super almacenes. En los super top. Sí, a base de compuestos que se extraen de algas. Luego lo que comentabas tú, Juan Luis, ¿verdad? Que también se está estudiando sus propiedades antitumorales, antivíricas, antibacterianas, pero yo no sé cuánto de esto está todavía en ensayo, porque hay mucha investigación y mucho ensayo en ratones, en animales de laboratorio y en células, y no tanto, ¿verdad?, que
en humanos, o bueno, que yo conozca. Sí. Es verdad, Cristina, todavía queda mucho por hacer, pero es cierto que hay productos que ya los tenemos disponibles. Y hay algunos ejemplos muy claros. El tema de los ácidos grasos sí. poliinsaturados, Sí. no solo de algas, también del tema de crustáceos de origen marino, el tema del quitosan, la quitina, y el concepto nutracéutico, cosmecéutico, sustancias de origen marino, o en nuestro caso particular el tema de las algas, los antioxidantes, que cuando los usas puedes evitar el desarrollo de enfermedades. Eso está regulado, sí, dentro del nutracéutico, sí, no del fármaco, sí, ¿no? Es diferente, sí, los alimentos, lo que llaman alimentos funcionales ahora, ¿no? Ya estamos, discúlpenme, ya estamos en 45 minutos de programa, que es que estas tertulias así se nos van en nada. Y yo no quiero despedir el programa ni despedirlos a ustedes sin una pregunta, visto que nuestros espectadores y nuestras espectadoras han podido ver la importancia que tiene, primero, la perspectiva de la ciencia en todos estos aspectos en los que las cosas se perciben y se reciben más saludables a partir de la investigación y del desarrollo de esas investigaciones. Y esta pregunta tiene mucho que ver con la capacidad o la posibilidad de Canarias de acceder a recursos que nos permitan el desarrollo de esta investigación. Y por eso quiero trasladarle al doctor Gómez Pinchetti esta pregunta, porque es que hace apenas medio mes, a finales del mes de mayo, el Ministerio de Ciencia del Gobierno de España nos descabalgó a Canarias del reparto de 52 millones de euros justamente para el desarrollo de I+D+I, especialmente en Canarias, donde, como hemos visto, el desarrollo de la oceanografía más de la investigación marítima y en concreto de la investigación del desarrollo de algas, pues nos hubieran venido, como nunca mejor dicho, como agua de mayo, y sin embargo pues nos han descabalgado de eso. Esto en el ámbito científico y concretamente en el marino, ¿cómo ha sentado? Bueno, pues no nos ha sentado muy bien, la verdad. Todavía estamos en shock y presentando alegaciones, dando noticias a ver si alguien se puede enterar de el esfuerzo que hemos hecho en Canarias para ser un referente en lo que es economía azul y en ciencia marina. No solo en el campo de la biotecnología de algas, que es lo que a mí me puede importar, en el tema de la acuicultura, de la oceanografía, que somos un referente, ¿vale? Y todavía estamos asombrados con esta... no entendemos cómo... Porque además el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo, y el Cabildo de Gran Canaria, los cabildos, han hecho un esfuerzo anterior importante para ser un referente en el tema de la economía azul, simplemente por nuestra ubicación geográfica y nuestra situación medioambiental. Entonces estamos todavía que esperamos que en algún momento alguien rectifique o reaccione para ver si no nos quedamos fuera de toda esa financiación, ¿no? Pues, doctor Juan Luis Gómez Pinchetti, muchas gracias por haber venido a atender estos espacios para hablar que abrimos aquí desde Gran Canaria Televisión, ponernos un poquito de luz en este mundo de las algas y de las cianobacterias que tal vez no es muy conocido por la ciudadanía, y sabe que usted tiene aquí su casa siempre que quiera venir a contarnos lo que quiera venir a contarnos. Encantado, muchísimas gracias, muy a gusto de estar aquí con ustedes y de comentar este tema que es apasionante, ¿no? Y Cristina Ruano, doctora Cristina Ruano, muchas gracias también por estar aquí, por incorporarte, y ahora doy la noticia como colaboradora científica de Espacios para Hablar para cuando hagamos programas de esta índole. Gracias por estar hoy aquí también echándonos una mano con la entrevista del doctor Gómez Pinchetti, y a ustedes, señoras y señores espectadores, como siempre también muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares una semana más, y recordarles que desde Gran Canaria Televisión Espacios para Hablar se hace con una única finalidad, y es tratar en profundidad temas del interés de espectadores como ustedes. Muchas gracias.